Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Libero. Empezamos, como siempre, presentando a nuestra mesa, por lo menos los primeros programas. Habrá que recordar a la gente cómo os llamáis. La única que no hay que presentar mucho es a Concha, que la tuvimos de invitada en el primer programa y hemos decidido adoptarla. Creo que, Muchas Concha, gracias. Me yo siento creo muy que afortunada. Hombre, yo creo que ya te tenías que quedar en esta mesa con Y nosotros. yo me quedaré. Eso espero. Sí, Por sí, lo sí, menos sí. 2 o 3 etapas históricas tienes que quedarte. Un par de ellas, sí. Un par de ellas. Vale. Concha, la directora del museo. Tenemos también a Miguel Dávila, nuestro experto en cine. Y a David Espósito, que aunque es arqueólogo, pero como le gusta la música y la historia, pues va a ser la persona que nos hable de estos temas. Muy bien. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Tocaremos la trompeta un rato. Perfecto. Al otro lado de los mandos, escondido tras los auriculares y siempre atento a que todas las cámaras funcionen, está nuestro amigo y compañero Juan Carlos, que, como ya sabéis, se va a encargar de los menos famosos, los menos mainstream, 0% mainstream. Hoy, Juan Carlos, va a ser todo tal como has prometido, 0% mainstream. Totalmente. Perfecto. Y estáis viendo que la pantalla de nuestra tableta, pues la semana pasada tuvimos a Luisa, nuestra Luisa, que va a formar parte de nuestro equipo, y hoy, sea el día que sea, no ha podido estar con nosotros y con nosotras, pero esta vez tenemos pues una invitada de excepción, que es Marga Sánchez Romero. Muy buenas, Marga. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Marga tampoco necesita mucha presentación, arqueóloga, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada y divulgadora de una de las etapas que además es la protagonista de nuestro programa de hoy, que es la prehistoria. La prehistoria. Ujú. Marga, tú no nos tengas en cuenta ciertas cosas. Vamos a hablar de cine, de música, vamos a hablar también de literatura, de personajes que pudieron haber o no en la prehistoria. Tú en cualquier momento interrumpe y si hay algo que no te gusta, pues Saca tarjeta roja tranquilamente. exactamente, sin ningún tipo de Seguro, problema. no, estoy segura que me va a gustar todo. Además, qué mejor forma de divulgar en prehistoria, utilizar el cine, la música, la literatura, o sea que muy bien, muy bien. Perfecto. Pues yo lo primero que voy a hacer hoy, porque es preguntar a Concha. ¿A mí? Sí, Sí. ¿tú qué esperas del programa de hoy, Concha? Bueno, pues me encantaría que por lo menos alguien se entere de lo que es la prehistoria. Fíjate qué cosa más pequeña y más grande. Ah, no. ¿De qué es la prehistoria? Cuando hablamos de prehistoria, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cosas tan importantes ocurrieron para que luego podamos hablar después de la prehistoria de la historia? Eso me encantaría que en este programa pudiéramos llegar por lo menos a imaginar qué es ese periodo y las cosas tan importantes que sucedieron en ese periodo. Claro, pero para eso no le voy a preguntar a estos dos. Tengo que preguntar a Marga. Me parece que sí. Ujú. Sería mejor. Pues, ¿tú crees que sería posible sintetizar en un breve espacio de tiempo esa pregunta? ¿Qué es la prehistoria? Es complejo porque, claro, llamamos prehistoria a cientos de miles de años en todas partes del mundo y tendemos a simplificar mucho lo que es la prehistoria. Se supone, que eso tampoco estaba muy claro, que la prehistoria es todo aquel periodo de la humanidad que precede a la aparición y a la extensión más o menos de la escritura. Es decir, cuando solamente a través del método arqueológico y de las excavaciones y del estudio científico de esas excavaciones podemos extraer información sobre esas poblaciones del pasado. Pero al fin y al cabo la prehistoria no es más que un compartimento que hemos decidido que sea este y con el que podamos entendernos, ¿no? Pero es verdad que es complejo, porque no es lo mismo lo que estaba pasando en la India hace 3.500 años que lo que pasa en Europa o lo que pasa en América del Sur, ¿no? Es complicado, pero bueno, sí, es ese periodo tan largo de la historia de la humanidad en la que la escritura no es un modo de comunicación, de expresión que sea usual, ¿no? Aprox, diría. Yo creo que ha quedado claro. Bastante, ¿no? Sí, sí. Marga, y te pregunto, una cosa que vamos a hacer, esta pregunta la vamos a hacer en cada uno de los programas. La semana Sí. pasada le preguntábamos a Concha si creía que
que el mundo íbero era lo suficientemente divertido, llamativo, para que la gente, bueno, demandara contenido popular, cultural, cine, película, en fin. ¿Tú crees que la prehistoria está, no sé si de moda o puede llegar a estarlo de alguna manera? A ver, yo creo que la prehistoria, el problema es que, fíjate, aquí lo que tenemos es que normalmente la gente lo que sabe de prehistoria lo sabe a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? A través de las pelis, a través de libros de, sobre todo de novelas, a través de dibujos animados. Entonces, eso, fíjate, yo creo que en el caso de la prehistoria, porque como damos tan poquita, cuando estudiamos en primaria y en secundaria, la prehistoria la vemos tan de refilón. Incluso en historia, en una carrera como historia, la prehistoria pues son unas cuantas asignaturas, dependiendo de la universidad que esté, pero no se da en mucha profundidad teniendo en cuenta lo extensa que es, ¿no? Y la cantidad de cosas que pasan en la prehistoria, porque en la prehistoria pasa todo, ¿eh? Luego ya hemos cambiado, hemos mejorado algunas cosas, hemos empeorado en otras, pero en la prehistoria pasa todo. Entonces, el problema es que muchas veces la información que tiene la gente viene sobre todo de películas, de dibujos animados, de documentales que, bueno, que no siempre tienen en cuenta toda la intensidad de la prehistoria, y eso hace que en este caso la gente tenga una imagen algo distorsionada de la gente de la prehistoria, de lo que pasó en la prehistoria. Pero desde luego yo creo que si no está de moda tenemos que ponerlas de moda, porque ya os digo, en la prehistoria es donde pasa todo. Vamos a intentarlo, vamos a intentar ponerla Sí. de moda. Concha, Sí. yo creo que, porque claro, hoy Miguel es nuestro experto en cine y yo estoy pensando en películas que hayamos visto todos y todas sobre prehistoria y claro, es que no tienen nada que ver con la prehistoria. No, en Es que son absoluto. cosas, no sé, Miguel, dime por ejemplo una película icónica sobre la prehistoria que no tenga nada que ver con la prehistoria. Hace 1.000.000 de años, con esos maravillosos bikinis y esos dinosaurios conviviendo con Homo sapiens, por ejemplo, por poner una. Con unas Homo sapiens que no veas, Sí, Claro. con esos bikinis. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, Eso es- hombre, Sí, no dudo yo que con esa Raquel Welch espectacular. no dudo yo que a lo mejor la artesanía textil del momento, pero no Claro. mucho. No creo que fuera el estilo. Pero bueno, ahí, Miguel, ¿hay alguna película que sí nos muestre de alguna manera una prehistoria algo más fiel a lo que podamos estudiar? Hay algunas, pero yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. De hecho, así vamos a ir haciendo una ronda todos. ¿Cómo conocéis por primera vez en una pantalla, sea cine o televisión, la prehistoria? ¿Puede ser por la animación? Claro, Sí, claro, Sí. claro. por supuesto. ¿Y cuál recordáis? Los Empiezo. Picapiedra. Marga, Los cuál, Picapiedra. cuál es la primera que recuerdas tú, Marga? Los Picapiedras. Vale. Además creo que ahí... Luego Érase una vez el hombre, Ahí, pero ahí. al principio los También, Picapiedras. también, también. Y me Ahí. flipaban, me encantaban los Picapiedras, sin duda. O sea, no... Yo érase también. una vez el hombre, es que te digo que se sigue viendo en mi casa con mis hijos pequeños y siguen poniéndola y la siguen viendo una y otra vez y no... Y qué bonita era. Ay. Concha, a ver, tú, ¿Qué? ¿cuál fue la primera película así? Yo la primera serie que yo recuerdo así de la prehistoria es Los Picapiedras, Los evidentemente. Ya tengo unos añitos y en esa cuando yo era pequeña era de las pocas series de dibujos animados que se podían ver en televisión y era fascinante, era una cosa rarísima, pero vamos, como yo en aquel momento no sabía ni tenía la más ligera idea de que si podían convivir o no ese montón de dinosaurios con los humanos, pues no tenía ningún problema en aceptarlo tan ricamente, por Claro. supuesto. Claro. Para mí ese es el recuerdo más antiguo de algo que tenga que ver con la prehistoria. Que al final, si os dais cuenta, es la misma fórmula que hace 1.000.000 de años. Son Exactamente. dinosaurios conviviendo con humanos, Sí. bikinis o el American Way of Life de coche, Total. perro, dino. David, Hombre, yo como soy bastante más joven que vosotros, Claro que sí. pues yo Míralo. No peinas canas, y claro. ya, claro, y ya se han quedado aquellas series de cuando era niño, pues yo me quedo ahora con lo que disfruto con mis hijas, que es la saga de Ice Age y toda la factoría Disney y Pixar, aquí al entendimiento de unos conceptos que a veces, como dice Marga, pueden ser un poco complejos de explicar, pero que atraen y fascinan porque estamos en una época y en unas edades en las que todo lo que se explica
está basado en una serie de conceptos en base a la metodología arqueológica y difíciles de trasladar al público. Entonces, sobre todo esa. Y ya más reciente, los Croods, que yo recuerdo alguna familia en mi pueblo de Asturias que eran muy parecidos a ellos también. Vamos, y me siento muy cercano cuando las veo. Es verdad, pero mira, yo que veo los Cruz con mi hijo, porque tengo un hijo de 10 años con el que voy al cine y veo estas cosas, mira, por lo menos los Cruz, por ejemplo, en la segunda te explica muy bien la diferencia entre sociedades paleolíticas y sociedades neolíticas, ¿no? Y cómo la producción. De aquella manera, no te voy a decir que, pero porque es muy fantasiosa, claro, que es una película de dibujos animados, pero sí que hay conceptos claros, ¿no? De poblaciones cazadoras-recolectoras a poblaciones que ya cultivan, ¿no? Aunque sea de aquella manera. Pero sí que te van explicando algunas cosas. Y yo he de decir que la ficción es ficción, o sea, no podemos hacer que toda la representación de la prehistoria sea un documental ahí súper sesudo. La ficción es ficción. El problema con la prehistoria, que no pasa a lo mejor con otros periodos históricos, es que la gente tiene mucha más falta de referencia de la realidad que lo tiene en otros periodos históricos. Y ese es quizá el gran problema que tiene, ¿no? Porque realmente, pues a lo mejor la gente lee una novela histórica, ve una película sobre el mundo medieval, pero tiene más referentes del mundo medieval. De la prehistoria casi no se tienen. Y eso es quizás lo que hace que la gente tenga, y yo me he dado cuenta en estos últimos 2 años con el libro, me he dado cuenta de la cantidad de ideas preconcebidas de blancos y negros, de sí o no que tiene la gente sobre la vida en la prehistoria, ¿no? Y eso me ha resultado súper curioso, sí. Marga, ya que estamos con este tema del cine, si te tuvieras que quedar con una peli, ya no, supongo que no por su contenido que tenga que ver con aprender sobre la prehistoria, sino porque te parece divertida o te gusta o dices que es mi película favorita sobre la prehistoria. ¿Cuál sería tu película favorita sobre la prehistoria? Pues mira, no te sé decir, a mí hace 1.000.000 de años me hace gracia, porque además me ha servido mucho, pues porque estás viendo un modelo de sociedad traspasada a la prehistoria, ¿no? Y entonces esas mujeres rubias que son más listas que las de la tribu, que son morenas y que son un poquito menos listas, ¿no? Esa reproducción de roles tan claros de los años 60, de cómo se intenta situar a las mujeres otra vez en determinados espacios, pero ya hay una cierta rebeldía, ¿no? Esos bikinis que están reflejando también una sociedad. A mí como película de análisis, de decir como ejemplo de cómo se utiliza la prehistoria para sustentar discursos de cada momento histórico, a mí me parece fascinante, hace 1.000.000 de años, sí. Mira, pues la verdad que, Miguel, ¿puedes decirnos algún dato de esta película? Hace 1.000.000 de años, pues una película del año 66 de Don Chaffee, una película del Reino Unido, cuando Don Chaffee, muy cerca está Jason y los Argonautas. Películas con stop motion, una película espectacular. O sea, película de consumo, de palomitas, de que la gente fuera al cine y, bueno, si le pueden meter un poquito de tema idealizando la prehistoria, pues de temas fantásticos, dinosaurios, bueno, lo fantasioso del vestuario es otra cosa, pero espectacular, aventuras, dinosaurios, hombres y mujeres que luchan contra los elementos también. Es una película de aventuras, solo que está ambientada en la prehistoria. Y... Mira, hay una peli que es muy posterior, es de los años 2000, que se llama 10.000. Sí. Que esa sí que me parece un despropósito. Quiero decirte, porque la de hace 1.000.000 de años las puedes contextualizar en los años 60, ¿no? Y en esas dinámicas que he comentado, ¿no? Pero 10.000 es un bodrio, sí, quiero deciros, que es horrible, porque eso en los años 2000 ya no lo podemos seguir haciendo. ¿Sabes? En los años 60 podemos jugar con esas cosas, porque o lo podemos ver con la perspectiva de dónde estamos y dónde estábamos en ese momento. Pero, por ejemplo, 10.000 me parece horrible, o sea, me parece que es lo peor. Quiero decir, Marga, que porque una de las funciones de este podcast también es ofrecerle al profesorado pues, un recurso para que puedan trabajar las diferentes etapas de la historia. Sí. ¿Tú crees que entonces hace 1.000.000 de años sí y 10.000 AD no? Pues mira, yo
Sí, porque mira, te voy a explicar por qué. Porque yo no creo en esto de que tengamos que censurar películas, ni Yo textos, tampoco. ni... yo no creo en eso. Yo creo en que hay que verla con espíritu crítico y explicando por qué hoy no podríamos hacer eso. Entonces, la de los años 60, la de hace 1 millón de años, sí que me sirve para explicar, sí que le puede servir a alguien para explicar. Bueno, ya sabéis que los dinosaurios y las personas no convivieron, que son 65 millones de años, pero una producción hecha de esta manera, o las relaciones de género entre mujeres y hombres. O sea, yo lo puedo entender explicando el contexto en el que se produce esa película en los años 60, pero es que me parece que 10.000 es que ni siquiera explica nada de los años 2000, porque en los años 2000 ya no estamos para contar esas historias, ¿sabes? O no se deberían contar esas historias, ¿no? Entonces, yo creo que si tuvieran que elegir y poner una para hacer ese análisis de lo que no es la prehistoria, sin duda me quedaría con hace 1 millón de años, sin duda. Bueno, Hombre, ahora volveremos al cine porque creo que hay más tela que cortar, obviamente, pero quiero que pasemos a algo que no sé si en la prehistoria había música. Claro que había música. Quiero decir, tú nos vas a hablar de música sobre prehistoria. Claro, ¿no? claro. De hecho, voy a hablar de algunas tendencias musicales que serían lo equivalente a machacarse 2 piedras contra las orejas, por ejemplo, porque suena más o menos igual. Y es que la prehistoria ha sido un nicho para muchos grupos para buscar nombres. ¿Cómo que buscar? Increíble cuando empiezas a bucear un poco. Pongamos por delante que mi búsqueda siempre es un intento de representar con el rock y en español todas aquellas corrientes historiográficas que vamos a ir viendo en cada uno de los podcasts. Claro, eso me ha dejado reducido a la mínima expresión las posibilidades, Claro. pero aún así sí hay. Como decíamos, muchos grupos han recurrido a esos nombres. Y recuerdo en los 80 que había grupos que se llamaban Cromlech, Menhir, muchos grupos, incluso Argar. Hay un grupo en Cataluña que se llama ¿en Cataluña? Argar. Fíjate. Curioso, muy llamativo. Creo que en el anterior podcast hablamos de los Alduye también, que tienen una corriente muy similar, pero en este caso buscar alguna referencia en el rock español sobre la prehistoria es El Gran Cazador. El Gran Cazador. Basado en la novela de Auel, del clan del oso cavernario. Sí. Y es del grupo Saratoga, del álbum Agotarás. Ajá. Y, o sea que si buscamos y rebuscamos un poco, aparece. O sea que hay por lo menos una canción Y por lo menos una canción. que además está basada en un título literario, porque claro, no podemos... Es que además el tema era complicado. Claro. Porque en otras épocas, en otras edades es mucho más sencillo encontrar referentes, pero aquí es complicado. Luego sí que es verdad que tenemos muchísimos grupos que salen al escenario vestidos de neandertales. Sí, claro. Y incluso hay Los algunas- inhumanos. los inhumanos, por ejemplo, a ver, que siempre recordamos, o aquellos grupos anglosajones o norteamericanos como T-Rex o los Queen of Stone Age y demás que hacen referencia a ello. Pero canciones dedicadas a la prehistoria, muy pocas. Eso sí, tengo que decir que esta búsqueda de fin de semana o de martes, dedicada, sí, nunca se sabe, dedicada a la búsqueda de la prehistoria, me ha traído a mis oídos un proyecto que se llama Paleo Wolf. Paleo Wolf. Paleo Wolf, ojo, que duermes a pierna suelta, porque dedican álbumes conceptuales a música del Jurásico. ¿Perdón? Música del Jurásico, música del Cretácico, ya es que le dan la vuelta a todo. Y ya con la música chamánica yo me he quedado. Estuve 2 días. Ya está Concha. Con lo cual tiene mérito también. Concha está preparando Bueno. ya la intervención. No, es que estaba acordándome que también aquí en el conservatorio se ha publicado también un disco de la música de la prehistoria de Otíñar. No sé, que lo presentamos aquí en el museo el año pasado. La verdad es que está muy bien el disco, lo que intenta recoger es los sonidos
que debía existir en la prehistoria, en ese cañón, que el viento lo cruza y que habría pájaros, que habría ruido de tormentas y que habría... ¿Cómo quedaría ese sonido en ese espacio en la edad del bronce, cuando estaban en pleno apogeo todos esos espacios, y en la edad del cobre, cuando se están creando esos espacios en Otiñas? Y la verdad es que el sonido es fantástico. Evidentemente es una imaginación, es una idealización de esos sonidos de la antigüedad, pero bueno, que es la naturaleza pura y dura lo que se refleja en esos sonidos. Y el disco está muy bien. Marga, ¿crees que podríamos hacernos una idea de cómo sonaría la prehistoria, cómo sonaría algo parecido, que no sería la música, pero sería algo similar a la música? Sí, sí, por ejemplo, lo que está bastante documentado, sobre todo a través de poblaciones que tienen condiciones económicas y sociales parecidas a la de la prehistoria, que son las que estudiamos a través de la etnografía y de la arqueología, sí que, por ejemplo, la percusión está claro que está casi desde el principio. De hecho, lo que pasa es que nos resulta muy difícil aprenderla, ¿no? Pero hay, como hay poblaciones en la actualidad que hacen música con la superficie del río. Golpean la superficie del río a diversos ritmos y generan música, generan un sonido y generan un ritmo. Entonces la está muy, muy documentada desde el principio, ¿no? O al menos podemos asegurar o podemos estar bastante seguras de que esos instrumentos de percusión, lo que tú has dicho, golpear dos piedras o contra un árbol, o la misma música o el mismo ritmo que se hace con la superficie de un río, con el agua, eso tuvo que ser bastante... Como yo creo que bastante usual, ¿no? Es como te dicen de esto, ¿no? Que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero sí que es verdad que la etnografía sí que nos enseña que esas cosas pudieron pasar. Y luego es verdad que hay instrumentos de viento, por ejemplo, flautas primitivas, silbatos, esto ya un poquito más avanzado en la prehistoria. Pero si cogemos el ejemplo de las poblaciones mesopotámicas, que en el 3500 o en el 2500, en esa franja de esos 1000 años, ya tienen instrumentos, además bastante elaborados en algunas ocasiones. Yo creo que la música es inherente a la especie humana. Yo no creo que haya habido poblaciones que no hayan hecho música en el sentido muchas veces de usar un ritmo, ¿no? Pero yo creo que estoy segura de que la música era un aspecto importante, o al menos algún tipo de sonido relacionados con elementos rítmicos debió ser bastante usual en la prehistoria. Pues fíjate, Marga, que David le ha costado trabajo encontrar canciones sobre la prehistoria, pero tenemos a Juan. Y Juan es nuestro experto en buscar, cuando ya la búsqueda se ha terminado, cuando Internet ya termina y pone el cartel de aquí termina Internet, Juan tiene una manera de acercarse a lo que nadie ve. Y hoy ha hecho los deberes y nos va a hablar de algo que tiene que ver con la prehistoria, y también con la música. Cuéntanos, Juan. Bueno, antes de nada espero que se me escuche bien. Sí. Y nada, hay canciones sobre la prehistoria. Vaya. Vaya, David. Hay canciones nacionales sobre la prehistoria también. Pero yo hoy he traído una mini sección dedicada a un músico. Porque cuando pensé que el tema era prehistoria y que mi sección es 0% mainstream, o sea que lo primero que se me vino a la cabeza es un señor inglés, un poco peculiar, que está un poco loco, que se llama Julian Cope. Julian Cope para los amigos, nada que ver con la cadena de radio, ¿vale? Este señor es músico. Él es un músico de pop y de rock y de post-punk bastante popular, y que él era un señor que se dedicaba a sacarse adelante su carrera musical fichando por discográfica y haciendo música comercial para que se pusiera en la radio y ganase un dinero con eso. Total, que después de esto ocurre en los años 80, la década de los 80, y él llega a ser conocido. Aquí no tenemos ni idea de quién es,
Pero si te vas a Inglaterra, seguro que hay gente que recuerda todavía que se ponían canciones... Gente con camisetas de Julian Cope. No. Gente, te digo que algunos de sus hits, de sus temas más importantes, tienen millones de reproducciones. ¿Lo ponen a Julian Cope en Kiss FM de Inglaterra? Sí. No, pero pero a lo mejor sus hits más famosos llegan al 1.000.000 de visitas en Spotify y demás, que no es desconocido. Sí. Sin embargo, para nosotros sí. ¿Qué pasa? Que este señor llega un momento en el que su carrera comercial se chafa, porque entre otras cosas, un bala perdida, y es de estas personas que parece que van a llegar a algo y luego no triunfan comercialmente. ¿Qué pasa? Que por un lado empieza a obsesionarse con el estudio de la prehistoria, y por otro lado empieza a hacer, pues, a ser activista político, y al final eso se une y es la puntilla que él necesita para abandonar su carrera comercial en la década de los 90. Total, que al final de la década de los 90 el tío ha conseguido imbricar toda esa nueva obsesión que tiene, sobre todo con el megalitismo y con las edades de los metales tempranas y demás, y con las religiones supuestas, o las expresiones religiosas de la prehistoria, y el tío hace como una especie de bola con todo eso y empieza a hacer su carrera en solitario, uniendo todos esos temas. De hecho, él mismo no se considera un músico, se considera una especie de bardo que va relatando los temas de actualidad como harían los bardos nórdicos en su época y demás. Esto le lleva a ir profundizando más todavía hasta el punto de que hacia 1998 empieza un estudio sobre los megalitos de Inglaterra. Hasta el punto de que le va muy bien. Escribe un libro que se llama The Modern Antiquarian. Anticuario no tiene el mismo sentido en inglés que en español. Antiquarian en inglés es más bien un aficionado a la historia y a la arqueología, más que un señor que tiene una tienda que vende antigüedades. Y tienes a un señor que es una estrella del rock, vestido como estrella del rock, dándose paseos por estructuras megalíticas. Y de hecho la BBC le compra la idea y hacen un documental sobre eso que se puede ver en internet. Un documental sobre él paseando. Sobre él paseando y explicando monumentos megalíticos vestido de rockero, lo cual no tiene pérdida. Él sigue estudiando y además llega a ser considerado como una persona seria dentro del mundillo de la divulgación, hasta el punto de que empieza a dar charlas en el Museo Británico. En el British, el British siempre tiene esta cosa de imitar personajillos, o sea, personajes modernetes, pero que tengan realmente algo que aportar sobre la cultura y sobre la historia. En este caso, él da unas charlas sobre megalitos y sobre todo el tema de las religiones odínicas, y en una de sus intervenciones en el British Museum empieza a usar el spoken word. El spoken word es esto de que habla sobre un ritmo musical, pero como quien recita poesía. Total, que me diréis, ¿y todo esto qué? Pues es un señor inglés que se dedica a ir por megalitos y demás. Él empieza a estudiar megalitos de Europa, pero es que en 2006, en Sevilla, se hace un festival internacional de spoken word. Y adivinad quién viene a Sevilla, el de los megalitos, ese señor que se llama Julian Cope, aquí. Total, que ahí coincide con unos muchachos de Sevilla que tienen un grupo de metal que se llama Orthodox, muy bueno, que a mí me gusta mucho, y deciden colaborar en un tema para grabar un disco los dos juntos que versa sobre los poemas que Julian Cope ha escrito sobre los dólmenes de Antequera. Anda. Por lo tanto, tenemos a un señor que es un poco excéntrico, que viene a Andalucía, que habla sobre la cultura prehistórica de Andalucía en su poema, sobre todo pues haciendo alusión a los sentimientos, las sensaciones que llevarían a esa gente a crear los megalitos, los dólmenes en este caso, y graban con un grupo de música andaluz que tiene directamente temas sobre la prehistoria, sobre los megalitos o sobre el pasado mítico cartaginés y tartésico. Todo esto en clave de como free jazz mezclado con heavy metal. Una historia curiosísima. Así que si queréis escucharlo, está en YouTube, se ponéis Julian Cope Antequera y os sale el tema de este señor que bueno, pues une un poco lo no mainstream, un señor que ha dado de hecho la espalda a lo mainstream literalmente,
la música popular y el sur de la península ibérica a través de la prehistoria. Toma ya. Maravilloso. Qué barbaridad. Vaya, Ahí ya. Yo creo que a partir de ahora el reto va a ser encontrar algo que Juan no pueda. No pueda encontrar. Pero No creo pueda que- encontrar, sí. Pero que este señor. Maneja la Deep Web muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo te has quedado, Marga? alucinando. Bueno, me lo he apuntado para buscarlo ahora en cuanto terminemos. Porque sobre todo me interesa el tema. Bueno, yo es que además en los últimos años me he dedicado mucho al megalitismo aquí en el sureste y hacemos muchas excavaciones y bueno, y tengo una relación especial también con Antequera, con los dolmenes de Antequera. Y así que me voy a poner a buscarlo y a ver, tengo que decir que me da un poco de miedo, pero Sí, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? O sea, como que cierta prevención tengo. Pero bueno, ¿qué sabemos? No vamos a juzgar sin escuchar antes. Marga, ya te voy yo adelantando. Ten miedo porque Hay que, si le hay- gusta a Juan, hay que tener miedo. Hay que tener miedo porque estaba más bonito dicho que luego Que luego escucharlo. oírlo. Porque no dejan de ser Sí, porque cosas. lo has contado muy bien, ¿eh? Me ha dejado un poco así y dije, oye, vamos a ver lo que pasa aquí. O sea, que sí que me lo he apuntado, ¿eh? Ya os contaré. Muy por bien. favor. Concha, ¿tú lo vas a escuchar? Pues sí, lo buscaré también. No más que nada por saber Claro. qué es lo que... Es que cuando se ve hablar de los sentimientos que te dan en un determinado sitio y cosas por el estilo, y reducir las cosas al sentimiento no me parece en absoluto interesante. Pero en fin, lo miraré. Lo miraré. A ver qué es lo que... Entonces se ha dicho que este hombre es un estudioso. O sea, que no es simplemente sensación. Sí, me imagino que... Pero si que ya estudioso estaba hay en el mucho. British. Si estudioso hay mucho, si el problema no es estudiar, el problema es lo que cuentas después. Exactamente. Exactamente. Y la arqueología da para muchos estudiosos de eso, ¿sabéis? Sí, Pero sí, un sí, problema sí, que sí. tenemos. Sí, es verdad. En fin, David, te has quedado ahí. Es verdad que Nada, era buena no. canción. Era Claro, buena lo mío canción. es una balada amarga. Si luego el de la COPE no te gusta, Vale. La de David, pues bueno, bien, sí. Hombre, Es una sí, buena sí, balada, sí. pero me ha Vale, dejado, vamos. nada comparado con esto. Hemos hablado de cine, que ahora volveremos, de música, pero a mí me gustaría, Marga, que nos hablara un poco de tu creación, de tu bebé, de tu libro, Mujeres en la ¿Ah, sí? Prehistoria. Porque hoy nos falta Luisa, que la echamos un montón de menos, que la saludamos, esté donde esté, que es nuestra etnóloga y además especialista en literatura, y no ha podido estar con nosotras en este capítulo, pero pues, es que nos encantaba que fueras tú nuestra invitada porque fíjate, porque tiene un libro maravilloso. Es cierto. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta. Una siempre espera que las cosas que hace pues tengan cierta repercusión, ¿no? Yo decía, bueno, a ver si llego a la segunda edición, eso ya significará algo. Y la verdad es que ha superado todas las expectativas el libro. El libro ha superado todas las expectativas. Yo estoy tremendamente contenta con la acogida y sobre todo porque ha funcionado el boca a boca y ha funcionado el que la gente que lo leyera se lo contara a alguien y de ahí a redes sociales y se lo regalaba a mi madre, se lo regalaba a mi hermana, se lo regalaba a una amiga, se lo regalaba a mi hija, padres que se lo han regalado a su hijo. O sea que ha sido un movimiento muy bonito de cómo, ¿no? De cómo ha ido funcionando un libro que está escrito precisamente para desmitificar muchas cosas que tienen que ver con la prehistoria. Bueno, además nos viene bien porque estamos hablando en este podcast de recursos que podemos plantear al profesorado, pero fíjate que tú eres profesora y este es un ¿tú crees que es un buen recurso Mujeres en la Prehistoria para trabajarlo, por ejemplo, en institutos o en colegios? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, que para institutos funciona muy bien. De hecho, hay mucha gente que lo está utilizando. A mí sí que me ha llegado gente que está comentando, pues mira, es verdad que esta parte no la había explicado y ahora, pues después de leer tu libro, pues voy a meterlo porque me parece que es interesante. O sea, que sí que sirve. Y gente de institutos que lo han leído, institutos que lo han leído. Yo he estado en clubs de lectura de institutos que han leído el libro. El infantil me parece que es un poquito más duro, necesita más intermediación. Pero he de decir que no pasa nada porque voy a sacar el infantil en noviembre, con lo cual, pues bueno, ahí también va a haber un recurso interesante en forma de cuentos para contar la prehistoria, ¿no?
Y sobre todo a mí lo que me interesa es que esa prehistoria que he dicho antes, que hemos construido con blanco y negro, y sobre todo en la que nos hemos dejado a un montón de gente detrás, a un montón, nos hemos dejado a las mujeres, que es lo que a mí más me llama y me interesa y por lo que escribo este libro, ¿no? Pero nos hemos dejado a los niños y a las niñas, a la infancia tampoco la contamos en la prehistoria. Y nos hemos dejado a la gente de edad muy avanzada, que hay mucha gente de edad avanzada en la prehistoria, o a la gente que tiene otras capacidades o que tiene distintas características. Nos la hemos dejado fuera, a toda esa gente nos la hemos dejado fuera. Y yo creo que no explicamos una buena historia si no explicamos la sociedad entera, ¿no? Y sobre todo luego, además, esa historia que hemos contado sobre la prehistoria, sobre lo que en el siglo XIX se empieza a configurar como la prehistoria como relato histórico, ¿no?, sobre lo que pasa en la prehistoria, sigue sirviendo para sostener muchas desigualdades en la actualidad, desigualdades entre mujeres y hombres, por ejemplo, porque las mujeres no estamos en el relato de esas primeras sociedades, no cazamos, no pintamos, no viajamos, no, las mujeres en su casa están, y entonces por una parte se erigen algunas actividades como el culmen de la sociedad, en lo que nos hace avanzar, y ahí no estamos las mujeres. Y esas otras actividades que sí se nos atribuyen a las mujeres se desvalorizan un montón. Y no, bueno, se trata, o sea, es que tienen tan poca importancia que ni siquiera están en los libros de historia ni están en los museos. Yo estoy segura que en el libro sí van a estar, pero no están en los museos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es que invisibilizamos a las mujeres, las negamos y lo llevamos a la prehistoria, porque si ha sido así desde siempre, pues ¿qué vamos a esperar del presente? O sea, no puedes cambiar algo que llevamos casi inherente como especie humana, ¿no? La desigualdad, el que las mujeres hagan cosas que no tienen importancia. Tú fíjate lo que te estoy diciendo, que la socialización, la crianza, los temas relacionados con la salud, la alimentación, el cuidado, el generar el bienestar, todo eso no le damos importancia. Porque si le diéramos importancia estaría en los libros de historia. Y seguimos sin darle importancia, porque si le diéramos importancia lo pagaríamos mejor, lo reconoceríamos mejor socialmente. Entonces a mí eso sí que me interesa, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia que un periodo histórico, que una disciplina arqueológica que estudia un periodo histórico que a mí me apasiona, durante tanto tiempo haya servido para sustentar esas desigualdades. Y el que ahora, precisamente con mucha investigación de mucha gente, muchas mujeres sobre todo, pero también algunos hombres que se están incorporando a estos estudios, el que seamos capaces de remontar, digamos, y de poner en primer plano de la explicación histórica a las mujeres esas actividades, independientemente de quién las hiciera, pues me gusta mucho que seamos capaces de revertir esos discursos, que son absolutamente injustos y que son poco científicos, realmente. Es cierto. Concha, tú, ya que Marga estaba hablando del Museo Ibero, desde el museo siempre se tiene en cuenta esta idea, ¿no? Es decir, yo recuerdo conversaciones contigo, incluso de cada ilustración, cada texto, que tiene que tener en cuenta todo Sí, este tipo y cada de cosas. tema, y cada tema del que se hable, cada ilustración, cada tema. Cuando se tiene que pensar en cada momento de lo que vas a hablar en el museo, siempre tienes que tener la idea de que quieres contar esa sociedad. Y esa sociedad no puedes contar solamente una parte. O no toda nuestra historia está llena de acontecimientos. Está llena de la historia de la vida cotidiana también. Y toda esa vida cotidiana en la que participan hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Todo eso tiene que estar reflejado en el discurso que tú quieras trasladar. No podemos dar el discurso tradicional de que todo avanza a base de golpes, que es lo que normalmente vemos en los museos. Todo avanza a base de peleas. Cuando en realidad, como bien lo deja también Marga muy bien reflejado en el libro, si estamos aquí no es por las peleas, sino porque alguien nos ha cuidado. Y porque si alguien se pelea, después hay alguien que te ha curado la herida y te ha dado de comer y ha procurado que no te pase nada y que te curen. Y eso es lo que hace de nosotros una sociedad. Y sin embargo, todos nuestros museos normalmente están llenos de lo más negativo de esa sociedad. Evidentemente, nosotros vamos a procurar que eso no ocurra aquí. Tienes que hablar de esas peleas, por supuesto, también, pero también tienes que contar que la gente vive. Al margen de pelearse, la gente vive. Y las sociedades cambian, pero no porque alguien se imponga, sino porque la sociedad va cambiando progresivamente. Y en eso los protagonistas debemos ser todos y todas. Y espero que con la ayuda de mucha gente, que también nos dé un toque de atención cuando metamos la pata, lo podamos llevar a cabo.
Mira, yo estoy muy tranquila porque dos grandes instituciones museísticas que en los próximos meses barra años, ¿no? Cercanos, ya sí que es muy cercano. De Andalucía, las dos próximas grandes infraestructuras museísticas relacionadas con la prehistoria o con la protohistoria, como es el Museo Ibero o en la exposición permanente del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, esta perspectiva, esta mirada la tienen súper clara. Y a mí eso me deja muy tranquila, porque vamos a poder empezar esto que decimos, que yo ya digo, es que me aburro de decirlo, ¿no? Esto de que el museo que más representaciones tiene de toda España en lo que se refiere a museos de historia y prehistoria es el Museo de Almería, que tiene un 33%. O sea, de cada 3 figuras humanas, una es una mujer. Esto que llevamos repitiendo 20 años, porque se han abierto museos posteriormente que no han mejorado esas cifras. Esto yo creo que afortunadamente en los próximos meses barra años va a cambiar, porque vamos a tener 2 instituciones museísticas en Andalucía que vamos a poder presumir de decir, esto ya no pasa aquí. En Dólmenes, en el Museo Ibero, la representación es igualitaria. Igualitaria ya no solo porque no se trata, o sea, a mí no me vale que ponga un señor trabajando y 35 mujeres alrededor de él mirando lo que hace. Eso no es poner más mujeres. Se trata de tratar bien esas actividades, como bien ha dicho Concha, ¿no? De tratar bien los temas de alimentación, de cuidado, de socialización, de crianza, de ponerlos en el primer plano, de que no estén en el segundo plano hoy más chiquitito en los paneles, ¿no? Sino que sea una representación que acerque a la gente a esa actividad, porque esa actividad es sobre todo la que hacemos las personas, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que en Andalucía tenemos una perspectiva súper interesante y muy prometedora. No sé si, Miguel, hay alguna peli de las que tú tengas ahí buscada que muestre ese papel de la mujer de una manera, bueno, digamos, basada en los estudios arqueológicos. Hay una, o sea, que ya hablando de, además, un buen recurso, si hablamos de cine y prehistoria, que es En busca del fuego. En busca del fuego, la película de Jean-Jacques Annaud del año 88. Es una película que con sus pros y sus contras, al menos intenta ser fiel a... Bueno, fiel es una palabra muy gorda. Intenta no ser demasiado irrespetuosa con la academia, con la investigación que había hasta entonces. Y es una película que lo que hace es cogerse a una tribu, a 3 personajes de una tribu de neandertales, ir en busca del fuego, como su propio nombre indica, y se van encontrando con otras tribus menos evolucionadas, a lo mejor con algún maquillaje muy simiesco que no es demasiado, pero sí intenta marcar que hay diferentes grados de evolución. Ahí le han achacado el tema que no hay diferentes especies, pero bueno, es por marcar un poco. Decía Marga antes el tema de que la ficción es ficción, y aquí funciona porque es para ir marcando diferencias. Y cómo esos 3 aventureros se topan con unos caníbales que tienen presas a 2 mujeres, y una de esas 2 mujeres va a causar una evolución. Va a causar una evolución a esos 3 neandertales. Y es muy interesante ver cómo ella es el punto de inflexión para ellos en temas como el sexo consentido, que cambia mucho de dónde venían ellos, el incluirles esas habilidades nuevas, por ejemplo, para hacer fuego con fricción, y también incluirles la perspectiva femenina, algo que normalmente no se había visto. Es importante ese personaje respecto o sea, dentro del peso de toda la película, el personaje femenino es muy importante. De hecho, sin ella no avanza la película. Y eso es muy importante. Y sin ella no hay evolución, porque esta película habla de evolución. Habla de cómo unos neandertales, por contacto con otra gente, puede evolucionar. Y es una película que siempre se ha dicho que es de las más respetuosas con la prehistoria. Hay otra más cercana, que se llama Otzi, el hombre de hielo, que es del año 2017, una película coproducción entre Francia y Austria. Es una película, y Alemania, Italia y Austria. Es una película que se basa precisamente en el hallazgo de el hombre de Otzi, un hombre de hace unos 5.000 años
que se quedó congelado en un glaciar de los Alpes Ötztal, de ahí el nombre de Otzi, y cómo con la vestimenta que llevaba ese hombre, y el carcaj, y el cuchillo, y el hacha, y todo lo que llevaba, cómo reconstruyen cómo podría haber llegado hasta ahí. Y ahí también hay presencia de la mujer, y se ve perfectamente cómo hay diferenciación. No lo típico de solo el hombre cazaba y la mujer... No, perdón. Los hombres hacían cosas, las mujeres... Es reparto, un reparto, cosa que en muchas películas, ya no digo en las de bikinis y dinosaurios, pero en muchas películas no, la mujer relegada a... No, por favor, vamos a ser un poquito serios. Y un tema a colación de lo que dice Miguel, y en relación con el hallazgo en los Alpes, es la presencia de los tatuajes. Sí. Que llevaba, que me lleva a pensar también en la importancia y en el reto ya superado, en este caso, de trasladar a los ilustradores que tenemos en este país, que los tenemos muy buenos, toda la evolución en la investigación historiográfica. Saber trasladar, bueno, no hace falta decir en esta mesa pues los calendarios de Paul Women, en los que participa Iñaki, Esperanza, Martín, los trabajos de Esperanza con Marga y las representaciones en la exposición en Antequera. Saber trasladar, porque al final el gran público, cuando se acerca a un museo, ese es uno de los elementos que más le llama la atención. Y es verdad que en ese sentido podemos estar bien orgullosos que en las últimas décadas se ha avanzado, y se ha avanzado positivamente. Y es verdad que es fundamental eso. Y eso le entra, pues, le entra sobre todo al público infantil. Recuerdo de las colaboraciones que hemos hecho en algunas exposiciones, tanto aquí en Andalucía como en el norte, en la meseta. Los niños les llama mucho la atención, sobre todo en aspectos culturales, como la presencia de las figuras femeninas es fundamental. Y entonces en ese sentido tenemos que saber comunicar y saber proyectar la investigación, la historia y la arqueología, sobre todo al mundo infantil, que son ellos los que tienen que, a partir de ahora, pues comunicar esos hallazgos y esos avances. Es fundamental. Vale, voy a hacer una pregunta a la mesa. Voy a empezar por Marga. Imaginaos que tenemos dinero o presupuesto para hacer una buena película de prehistoria. Marga, ¿cómo sería tu película de la prehistoria? ¿Sobre qué iría? ¿Qué cosa más difícil me pone? Pues mira, yo creo que documentación, así como para poder hacer una buena peli, con evidentemente su cierta ficción, pero con mucha cultura material reconocida y con muchos estudios, yo creo que sería El Argar. Y así le dejo los íberos a Yo creo que El Argar es una sociedad, además súper interesante, que también es verdad que en estas nuevas dinámicas estamos empezando a deconstruir esa imagen de las sociedades argáricas, que es como denominamos a la Edad del Bronce en el sureste de la península, que siempre, bueno, pues se han visto como una sociedad militarizada, guerrera, estatal. Bueno, todavía hay gente que sigue pensando en esas dinámicas, ¿no? Pero que es verdad que en las últimas investigaciones, pues estamos viendo que, bueno, que a ver cuántas armas hay, ¿no? O qué papel juegan las mujeres, o cómo se alimentan, porque se ha visto como una sociedad y como, yo muchas veces digo, ay, qué triste, ¿no? Qué vida más dura para estas personas, ¿no? Y yo estoy segura de que no eran así, ¿no? Entonces yo creo que precisamente el Argar daría un buen argumento, un buen argumentario para una peli. Lo estoy viendo, El Argar. Peñalosa, la película. ¿Verdad? Por ejemplo. Sí, lo veo. Sí. Concha, ¿tú qué? Porque además tenemos muchísima documentación, ya llevamos 100 años de estudio y, como digo, con nuevas dinámicas que están interpretando las cosas de otra manera. O sea que yo creo que ahí sí que tendríamos una gran cantidad de información con la que poder reforzar, ¿no? Ambientes, materiales, ropa. Yo creo que sería una peli fantástica. Mira. Concha, ¿tú qué? Pues ¿Tú? para mí precisamente un periodo del que se tiene mucha información pero que todavía no se aclara muy bien cómo funcionó, que es el momento en que empieza a crearse la sociedad ibérica.
ese momento entre el bronce final y los comienzos de la sociedad ibérica, entre el siglo VIII y el siglo VII, me parece que sería un momento maravilloso, cuando la gente empieza a reunirse y a crear el Oppidum, a fundar la ciudad, a hacer la muralla, a unificarse todos dentro, cuando antes habían estado en cabañas completamente, en espacios abiertos, sin necesidad de murallas ni nada por el estilo, y empiezan a crearse esas barreras sociales tan importantes que acumulan productos por una parte y hay otra parte de la sociedad que no tanto, ¿no? Ese momento de cambio a mí me resultaría... yo creo que es un momento crucial para poder hacer una película. Requeriría muchísima imaginación, porque todavía hay muchísimas cosas que no están resueltas. Oppidum, el origen. Sí, y los fenicios por allí. ¡Qué bueno! Exactamente así. Vale. Exactamente. Cuando suben por como algunas veces se ha planteado esas pequeñas colonias que van creando los fenicios a lo largo del río, y cómo la campiña responde ante esa presencia, encastillándose. En fin, ese momento tan complejo de cambio de un mundo, ese me parece que sería... Es verdad que estáis planteando películas muy interesantes. Históricamente. Históricamente Sí. o prehistóricamente, pero le falta... Miguel, ¿qué le falta? ¿Cuál es tu película? Presupuesto máximo. Pues yo envidio al que hizo la película Cavernícola en el año Ay, 1981 la y adoro. poder contar como protagonista con Ringo Starr, que él sí que sabía de percusión. Él sí sabía. Inventa el rock and roll. Inventan el rock and roll que La off, adoro. off the record con Concha lo hemos hablado con el fuego. Acercar la mano al fuego, eso de... Entonces ya, hombre, está bien ir modulando a través del dolor. Sí. Es una película loquísima, pero sale el huevo frito más grande del mundo también. Claro. O sea que yo, intentando que fuera algo entretenido, pues una mezcla de Cavernícola con a lo mejor los simios del inicio del 2001, Pero meterle ¿qué ciencia ficción. ¿Qué época? Pero concrétame. Época. ¿En qué momento te irías tú de la prehistoria? Indeterminada. No, me gustaría algo que se viera, que en realidad en muchas películas se va atisbando, que es el paso del paleolítico al neolítico, es el empezar a sedentarizarse, para decir, deja ya de estar por ahí perdido por el monte y quédate aquí, que aquí también hay O comida. sea, lo de Concha, pero en precuela. Sí. No es Oppidum, La creación de pero la ciudad. sin Oppidum todavía. Claro. El inicio de... Quédate aquí que vas a tener que trabajar. Tú, Efectivamente, Hombre, que te vas a ya. enterar de Te lo vas a que enterar de lo que es vivir aquí en la casa. Están casi todos los temas cogidos. Pero yo, mira, me imagino a dos familias enfrentadas de dos valles asturianos en la prehistoria, y que sus primogénitos, uno de la zona de Oviedo y otro de la parte de Gijón, se encuentran en una fiesta de Prao alrededor de un dolmen, porque nosotros en Asturias, alrededor de los dólmenes, asamos corderos, ¿sabes? Porque Sí. todavía creemos en que esos lugares son sagrados y que allí se conocen, y claro, uno de Oviedo, otro de Gijón, esos no se vuelven a ver, como suele pasar. Pues una historia de amor entre... la precuela de Romeo y Julieta, versión Sí. prehistoria. Eso es. Qué chulo, qué bonito. Bien, Qué bonito. Podría, Sí. podría quedar bien y Mira. cerraríamos muchas heridas. Me da miedo preguntarle a Juan. Me da mucho miedo preguntarle a Juan porque... A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, época de contacto entre Homo sapiens y neandertales, ¿vale? Esos contactos, pero rollo drama intimista francés. O sea, todo mirada al horizonte, silencio, gestos, eso sería maravilloso. ¿Hay guillotina? No, Qué pena. no, eso es anacrónico. Bueno, pero de piedra. A no ser que el anacronismo lo haga en plan postmoderno y entonces sí. Ah, O sea, entonces sí Ese es me nuestro cuadra. Juan. Exactamente. Él solo lo entiende. Él solo. No sé si Juan tiene algún dato, porque es verdad que nos has dejado locos con la música. ¿Tiene algún otro dato Yo 0% mainstream de la prehistoria? Bueno, Pregunto, ¿eh? No sí, sé. a ver, puedo sacar cosas del cajón desastre. Fíjate que hoy pensaba yo que hoy no iba a traer nada porque era la prehistoria Sí, y era difícil, sí. pero... fíjate. Pero porque la prehistoria es muy poco mainstream. Entonces... te ha gustado. Claro. Es lo suyo. A ver, como antes habéis mencionado, esa gente que se vestía de prehistóricos para salir a un concierto o lo que sea,
Y no me aguanto de mencionar un fragmento de una peli española de 1 minuto. La peli es La ardilla roja de Julio Meden, en el que la peli va sobre un señor que tiene una moral muy un poco extraña y que decide, digamos, decirle a una chica que se queda amnésica que es su novia. Y se van juntos a un camping. Es una peli que va sobre un camping, en la que tu vecino de camping es Carles de Jalde, que es taxista y que arregla el taxi dándole así dándole hostia. Resulta que el prota tenía un grupo de rock ochentero que se llama Elisa de las Moscas, y que por ningún motivo en mitad de esa peli que va sobre un camping aparece un videoclip de ese grupo en el que salen todos vestidos de prehistóricos con pieles de arriba abajo, porque pieles, porque mola gente prehistórica con pieles, y tocan una canción de rock que es chulísima y que tienen una chalaparta y todo muy prehistórico. Entonces, como dato rebuscado y 0% mainstream, yo creo que está bastante bien. No me quiero imaginar cómo ha llegado a... Es maravilloso. Ese rasuramiento. Tenéis el fragmento en YouTube si ponéis Elisa de las Moscas. Sí, no, claro, lo habrás subido tú. No he tenido el placer, pero ojalá. O sea, ojalá. Y nada, pues si queréis os cuento más cosas de Cajón Desastre. Que tengo más cosas. Os puedo hablar de arte contemporáneo. No, la verdad que no. Os puedo hablar del sentido de Totem y de Wolf Foster. No, déjalo, Juan. Luego escribe un artículo. Sí. Y no lo pasa. Pues el programa va llegando al final. Yo quería agradecerle a Marga que haya estado con nosotras, que hayamos compartido este rato tan chulo. Y de nuevo a Concha, que nos deja su casa, su mesa camilla. Sí. En este rueda? sitio maravilloso. Mesa camilla con ruedas. Ojo, que es un concepto que más de uno lo puede copiar. Miguel, David, el próximo episodio tiene otra etapa histórica que quizás sea de las que más masificado tenga todo y que más se haya utilizado en la historia y que más cosas sepamos por todo lo mainstream. Espero, Juan, que tu aportación sea digna de tu sección. Y Marga, ¿tú de qué época crees que vamos a hablar? A ver, yo creo que tal y como lo has planteado debe ser Roma. Pues no. ¿Ah, no? No vamos a hablar de Roma. Todavía no vamos a hablar de Roma. Vamos a hablar de... Juegos Olímpicos, digo de Grecia. De efectivamente. Ah, vale. Nos vamos a ir al mundo heleno. Pero lo has planteado porque Roma nos ha arrasado a todo el mundo de la antigüedad con peli y con... O sea, Grecia también, pero no me digas que Roma no nos ha arrasado. Totalmente. O sea, yo cuando lo has planteado así, pues digo, pues mira, lo mismo es Roma. Yo también Totalmente. Y pensaba además que ahora era está Roma. muy de moda con Gladiator 2. Está otra vez, ¿no? Vaya, sea cuando la estrenen, porque como todo el mundo sabe, Sea cuando sea. Claro, este programa pues está anclado en el espacio-tiempo y no sabemos Claro. cuándo se emitirá, pero sí, efectivamente, creo que hay una película que se llama Gladiator 2 y se va a Sí. ver en cine. Así que... Oye, sí. y vosotros pensáis en el Imperio Romano al menos una vez al día, por lo que dicen, o sea que... Sí, Ah, fíjate. sí. Seguramente que sí. Sí. Incluso en la República. Sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Marga, Concha, A Miguel, vosotros. David, A ti, Juan, Alfonso. que también está a los mandos, el pobre, ahí a cuatro manos. Y nos despedimos para vernos de nuevo en el próximo episodio del podcast de Libero. Así que un saludo y hasta siempre. Hasta luego. Adiós.